Hola, bienvenidos, bienvenidas al espacio Talento a Bordo de Iberia en la Feria del Libro de Madrid. Nuestra pasajera de hoy en la cabina del libro es María Gómez Lara, escritora y poeta colombiana. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. María, para empezar, voy a preguntarte por tu trayectoria literaria. Tú eres poeta, has publicado ya muchísimos libros. Cuéntanos del último, Don Quijote a voces. Sí, por supuesto, mira, yo he publicado unos 5 libros de poesía y este es un libro un poco raro, tal vez raro en el buen sentido, porque lo que hace es una reelaboración de algunos personajes y episodios de Don Quijote desde una perspectiva mía, es decir, desde mi voz, desde mi acento. También en algunos momentos hay una mirada, digamos, feminista de Don Quijote. Pongo a Dulcinea a decirle a Don Quijote que no se lo aguanta más. Y la idea es que sea, por supuesto, en poesía, es decir, de inventarme o imaginarme las voces, el potencial poético que tenían estos personajes y qué habrían dicho si tuvieran voz, las que no tenían voz, por ejemplo. Cuéntanos cómo aterrizaste en este viaje tuyo que ha sido la poesía. Ni me acuerdo. No me acuerdo porque yo empecé a escribir, o empecé a pensar en poesía antes de aprender a escribir. Digamos, ese recuerdo no lo tengo yo. Me cuenta mi mamá que cuando tenía unos 4 años empecé a decir como unos versitos que rimaban y ella pensó, mi hija va a ser poeta, y desde entonces me metí en clases de poesía y empecé a escribir. Entonces realmente aterricé, casi que nací aterrizada en la poesía. Ya llevas tiempo escribiendo. ¿Has desarrollado un ritual o una manía a la hora de escribir? Un montón. Mira, por ejemplo, yo escribo siempre a mano y escribo solamente en tinta morada, en cuadernos, en tinta morada. Reescribo los poemas muchas veces, el poema entero, hago varias versiones, los corrijo, los reviso, los dejo descansar un año, los vuelvo a revisar. Tengo una cantidad de rituales para escribir. Bueno, como dices que tu proceso de escritura puede durar muchísimo tiempo, ¿cuándo sabes ponerle punto final a un proyecto, a un libro? Es muy difícil porque publicar un libro también es soltarlo, es decir, es dejar de corregir. Y normalmente cuando yo publico algo, como te decía, ya he dejado descansar el libro un par de años. Este consejo me lo dio el poeta colombiano Darío Jaramillo. Me dijo, cuando creas que terminaste un libro, mételo en un cajón y no abras el cajón por un año. Y aunque no sea un cajón literal, aunque sea un cajón en el computador, de todas maneras, yo no veo el libro por un año y después de eso, dice Darío, léelo como si lo hubiera escrito tu peor enemigo. Y en ese momento viene una revisión, una corrección. Entonces yo publico el libro, lo suelto cuando creo que ya no puedo hacer más por ese libro, ¿no? Y que necesito escribir otro también. ¿Y relees tus libros después de un tiempo? Cuando ya están publicados, no. Es decir, sí los releo para preparar las lecturas de poesía, porque para mí la lectura es muy importante y además creo que tiene como una dimensión teatral. La poesía es el género literario que está más cercano de la música, entonces al leer pues hay que pasar esa música de la poesía y eso es súper importante. Los leo sobre todo para eso, en voz alta, digamos, de sentarme a leerlos porque si no. Como sabes, estamos en el espacio de Talento a Bordo e inmediatamente tenemos que pensar en la relación de literatura, viaje, el acto de volar. ¿Qué hace volar tu imaginación? Pues mira, en mi caso, las palabras, digamos, yo creo que la poesía es el género literario de las que nos dejamos arrastrar por las palabras. Entonces, para mí, cuenta cómo suena cada sílaba, cómo suena cada verso, y de repente repetir un verso una y otra vez, un verso que casi canta, es una manera de elevarse, me parece. Si fueras a hacer un viaje de 12 horas, ¿qué libro te llevarías? Yo me llevaría Canto Villano de Blanca Varela. ¿Por qué? Porque es un libro, bueno, a mí me parece espectacular y además es un libro inagotable. La poesía de Blanca Varela se puede leer y leer y leer muchísimas veces. Si tienes 10, 12 horas de viaje, puedes volver a los mismos poemas y cada vez que los lees descubres una cosa nueva, descubres otra dimensión de su voz, te conmueve la imagen de otra manera. Entonces es un libro que yo me llevaría a 10 horas o a 1200 o a las que sean. Un libro para caídas. Un libro para caídas.
Bueno, está este Altazor de Huidobro, que de hecho se llama Altazor o el viaje en paracaídas. Es verdad, qué bonito, sí. Sí, y es literalmente, digamos, un personaje que se llama Altazor, que sería el poeta, o la mezcla entre Alto y Azor, que es un ave, ¿no? Hablando de las aves y volar. Y el libro es la caída en paracaídas del poeta y al mismo tiempo la caída en paracaídas del lenguaje, porque al principio, en el primer canto, hay una cantidad de versos, digamos, como despliegue del lenguaje, luego el lenguaje se va deshaciendo entre una sílaba de una palabra que se combina con otra, como la golondrima, la golondrisa, la golondriña, y después quedan solo las onomatopeyas, el último canto son puras vocales casi, y entonces ahí yo creería que pues es la caída en paracaídas literal del lenguaje. Qué bonito. Una ciudad literaria que te gustaría visitar. Tantas. A mí, una ciudad literaria, estaba pensando en una ciudad literaria que me gustaría visitar, porque por ejemplo, París es una ciudad muy literaria. Yo cuando viví en París un tiempo y tenía 16 años y me fui persiguiendo el mapa de Rayuela en París, que es lo que uno hace cuando tiene 16 años, ¿no? Pero me sigue pareciendo un muy buen libro. Madrid, pues también es una ciudad que está llena de escritores, de escritoras, y no sé, yo creo que todas las ciudades son ciudades literarias porque la literatura es como lo que nos hace humanos, ¿no? Bueno, como sabes, este año la feria está dedicada al deporte y quería preguntarte si crees que en qué crees que se parece la literatura con el deporte. Los novelistas dicen que la literatura, que escribir una novela se parece a una carrera, ¿no? Y entonces hay que entrenar para la carrera y tal. Yo personalmente no corro. El deporte que yo hago es bailar. Y para mí la poesía se parece más a bailar. Se parece más a ir buscando el movimiento con la música, ¿no? Ir dándole vueltas a algo, ir encontrando el sonido que necesitas. ¿Y entrenas de alguna manera tu escritura? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, la forma de entrenar sobre todo es leer, es decir, me la paso todo el tiempo leyendo y leyendo autoras y autores muy distintas de mí y también de distintos lugares, de distintos idiomas. Intento escribir también lo más posible. De todas maneras, la poesía creo que tiene un lado como un poco misterioso, es decir, en el sentido en que llega un poco cuando quiera y digamos la imagen del entrenamiento sistematizado creo que funciona más con la edición, más que con la parte de corrección, eso sí es muy sistematizado. ¿A qué autor o autora le conferías un penalti? A Emily Dickinson, seguro. ¿Y a qué autor o autora fallecido le pedirías un tiempo extra? A Emily Dickinson también. Cortázar decía que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos. ¿Por qué crees que gana la poesía? Por nocaut. Sin duda, sin duda. Un poema te sacude, o no te dice nada. Digamos, en ese sentido el poema se parece al cuento, porque la novela, tú puedes ir entrando en la novela poco a poco y te puedes ir encariñando con los personajes, con la trama, con la historia. En cambio, para mí, un poema es algo que te conmueve profundamente o no te dice nada. Eso tampoco quiere decir que el poema sea malo, sino que puede que no sea el poema para ti. Cuando la gente me dice, es que no me gusta la poesía porque no la entiendo, yo siempre contesto, es que no has encontrado a tu poeta. Sé que nos quieres leer un poema, así que para cerrar este vuelo en la cabina del libro, adelante. Bueno, pues ya que me preguntaste por la autora del penalti, entonces voy a leer un poema dedicado a Emily Dickinson, porque bueno, yo nací el mismo día que ella y me gusta muchísimo Dickinson. Este poema es sobre eso. Se llama Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa, aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas.
Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos, veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura, en la lista de mercado y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía.